¿Qué es la política para vos o para el partido que conformás? A ver, la política en realidad, más allá del partido, es una actividad, naturalmente, primero pública, o sea, tiene el primer elemento o el primer común denominador de la actividad política es el servicio a la ciudadanía. Y el deber primario de ese funcionario público, del político como de cualquier funcionario, es, con los elementos que cuenta, con las herramientas que cuenta, hacer que su trabajo implique un cambio en la sociedad. La voluntad o el ánimo o la herramienta para transformar la sociedad en la que vivimos para bien. La única forma de adquirir el poder es mediante elecciones. Pero hasta que exista un sistema mejor, mediante el cual los seres humanos elijamos o determinemos quiénes son los que se encargan de dirigir los destinos de una comunidad, de una sociedad, de un país, de un estado, el sistema democrático es el mejor. Es el gobierno de hoy en día, o el gobierno no solo en Uruguay, Sí. ¿está en manos del poder de una parte de la sociedad, de una élite, o es el poder del pueblo? Tiene que haber una doble legitimidad. Una legitimidad de origen, es decir, las elecciones, o sea, el origen del poder tiene que ser fruto de unas elecciones, pero la legitimidad en el ejercicio del poder. Si yo obtengo el poder legítimamente, es decir, me votan, pero cuando ejerzo ese poder no respeto los derechos de las minorías, avasallo el Estado de Derecho, me importa solamente los que piensan como yo, ahí no hay democracia. Los representantes del soberano son las personas que fueron electas a tales efectos. Y como tales deben ejercer ese poder. Es decir, a mí me vota un determinado colectivo de individuos por determinadas ideas, pero yo después, cuando llego al poder, actúo por lo que yo entiendo, que tal vez dista bastante de lo que yo les dije. Todos pueden influir. Ahora, ser influenciable depende de uno. Volviendo a la pregunta, ¿el poder está en los representantes del pueblo? Sí. Después dependerá de los representantes del pueblo ejercer ese poder como corresponde. Y otra que nosotros hace un tiempo dimos como un término de política de gobierno, que el gobierno es el que garantiza los derechos humanos y además nos protege del orden público. ¿Usted cree que hoy en día el gobierno cumple su función? Bueno, yo considero que hay elementos donde hay aspectos donde los derechos de los ciudadanos están siendo vulnerados y el gobierno no actúa como debería. La cabeza es el tema de la seguridad. De decir, bueno, a ver, hoy por hoy, ayer asesinaron a 5 personas en el correr del día por hechos de violencia. Eso es lo que todos lo tenemos en la cabeza. Que tal vez desde las autoridades no se está haciendo todo lo que debería hacerse para proteger al individuo. Más seguridad, que como les dije, tal vez es la respuesta inmediata. Hay un concepto mucho más profundo de seguridad y de vulneración de derechos. Dedicaba y le ponía empeño en las cosas que hacía, después iba a depender de muchas cosas que uno tuviese un futuro, por lo menos que se pudiese desarrollar. Pero tenía ese aliciente de decir, bueno, si yo hago las cosas bien, seguramente las cosas me van a ser más fácil a que si las hago mal. Y yo creo que hoy, aún haciendo las cosas bien, es muy difícil, y sobre todo, particularmente, para quienes concurren a la educación pública. Si sé que hago la escuela, hago el liceo, y si mañana quiero salir a laburar o quiero seguir una profesión, tengo las herramientas para poder encarar la vida. No todos tienen que ser abogados, ni médicos, ni contadores. O sea, cada uno elige el destino para su vida y la profesión que va a adquirir. Lo importante es que salga de la educación con las herramientas para encarar la profesión que sea y el trabajo que sea. Y lo que uno percibe es que hoy, y repito, sobre todo la educación pública, es que los chiquilines no ve esa claridad, que se da cuenta de que si la educación no es buena, si no le aporta sus elementos, sabe que se va a enfrentar dentro de 20 años a una realidad totalmente hostil. Entonces, ahí hay una vulneración clara de derechos. Hay una vulneración clara de derechos en materia de salud. Entonces, si el gobernante se olvida de que el factor primario del elector es
vaya y haga para que la sociedad esté mejor, todo lo demás se destruye. Duda que me generó, que tal vez no es tanto el proyecto, pero esta inseguridad que hay acá. En algún momento mucha gente cree que fue una manera de que algún gobierno generó para eso, para poder gobernar. No, a ver, no. Ahí vuelvo a lo primero. Yo no puedo, yo no debería permitirme pensar que hay gente que alienta determinadas cosas, porque ahí todo lo que les dije se va por el caño. Creo, y esto sí, no dudo en afirmarlo, es que tal vez en materia de seguridad lo que falta es confianza y voluntad del ejercicio de la autoridad. El poder se ejerce en un Estado de Derecho, se ejerce en un 100%. Porque si se ejerce un 1% más, es abuso de poder, y si se ejerce en un 1% menos, es negligencia. No aprieta las clavijas y dice, bueno, miren que el poder coercitivo lo tengo yo, la fuerza pública la ejerzo yo Estado. Esto se desmadra, y es la ley de la selva. ¿Y para la política qué lugar cumple la filosofía en la política? Hay una cuestión que es el tema de las ideas, las ideologías, y una discusión que es mucho más profunda. Se dice, o se habla, con el paso de los años, las ideas han venido dejando lugar a las personas. La gente ya no vota estrictamente a los partidos por sus ideas, sino que vota a los partidos más que por las ideas, directamente por las personas. El partido tal, entre sus filas tiene a X, que es una muy buena persona, un gran administrador. Ahora, más allá de esa capacidad demostrada, ¿cuáles son sus ideas? En la faz pública o en la faz privada ha demostrado en los ámbitos que le ha tocado buena capacidad de gestión. Ahora, y acá yéndonos al extremo más importante, el presidente de la República. Ese individuo o esa persona, mujer, hombre, en diferentes ámbitos, tal vez exposición, pero ¿cuáles son sus verdaderas ideas? ¿Son las de su partido? ¿Son las de él? ¿Son las de determinados grupos? Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde vengo al tema de la filosofía. Cuando las ideas pierden terreno a favor de las personas, la filosofía, no como una materia, sino como ese amor al saber, y por lo tanto a las ideas, y por lo tanto a la confrontación de ideas. O sea, la política hoy por hoy, tal vez en determinados espacios, va más una confrontación de individuos que una confrontación de ideas. Yo creo que una de las cosas que se debe a la democracia uruguaya son espacios para los debates obligatorios para determinados cargos. Es lo que hace el enfrentamiento de ideas, y es donde tal vez la filosofía como gran paraguas de esos factores tendría mucho más que ver. La pregunta, creo que lamentablemente lo que es el peso de la filosofía como el peso del debate de ideas entre los individuos, yo creo que en la actualidad ha venido perdiendo protagonismo.